Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir en Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4, texto sobre el cual vamos a tener hoy la presentación de la palabra del Señor. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El título del mensaje de hoy es diversas pruebas. Un mensaje que creo que es muy importante y muy necesario para todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos a través de la vida experimentamos pruebas, diversas pruebas. Pero hoy no queremos hablar de las diversas pruebas que tienen los que no conocen al Señor, que también tienen pruebas y conflictos y problemas. Vamos a hablar de lo que nos toca a nosotros. Pero déjenme hablar un poquito de diversos tipos de pruebas que tenemos hoy y tenemos los seres humanos. Hay pruebas físicas y materiales, ¿verdad? Esas son las primeras pruebas que casi siempre todos los seres humanos vamos a tener que enfrentar en cualquier momento de la vida. Son enfermedades y dolencias, desde enfermedades leves hasta crónicas y terminales, ¿verdad? Es una parte de la vida. Pérdida de bienes y recursos también. A veces vienen incendios, robos, quiebras, etc. Pobreza o escasez, falta de alimento, vivienda, empleo, nos traen dificultades. Podemos decir que es una prueba. Los desastres naturales, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, ponen en estrés y en fatiga y en prueba y en conflicto a la gente. La fatiga, el agotamiento extremo por trabajo, por cuidado de otros o por lucha prolongada. Yo conozco hermanos que dicen: ay, pastor, no puedo ir a la iglesia, trabajé tanto esta semana que no puedo, estoy fundido, ¿cierto? Fatiga o agotamiento. Pruebas físicas, una prueba física muchas veces. Hay pruebas emocionales o psicológicas, la ansiedad y el miedo. Hoy hay mucha gente que está ansiosa, muchas personas están saliendo de nuestro país para otros lugares, ¿cierto? El miedo al futuro, por la seguridad, tienen que tomar decisiones difíciles. Ahí viene la prueba cuando algunas personas caen en depresión o una tristeza profunda por pérdidas, por traumas, por decepciones. También otras veces la persona se aísla, viene la soledad, el aislamiento, y eso también es un motivo de dificultades, la confusión o la duda sobre la fe, sobre el propósito, sobre nuestra identidad, vergüenza o culpa. A veces muchos cargan con un lastre de vergüenza o de culpa por errores pasados, por heridas que no están sanadas. También tenemos las pruebas espirituales, las tentaciones, ¿no? El problema del orgullo, la codicia, la lujuria, la ira. Pruebas del silencio de Dios. Oramos al Señor y pareciera que no nos responde. Otra vez la prueba espiritual viene por la disciplina divina. Correcciones que nos duelen, pero que nos forman, que nos ayudan. Está también la persecución por la fe, el rechazo, la burla, la exclusión o la violencia. Otros entran en pruebas por crisis en la fe, cuando todo lo aprendido parece tambalearse, cuando la gente empieza a perder la fe, la confianza en Dios, cuando viene la duda. Son pruebas de tipo espiritual. También hay pruebas relacionales, conflictos familiares entre padres e hijos, de cónyuges, entre los cónyuges, entre los hermanos de la familia, entre los hermanos de la iglesia. Cuando hay traición o abandono por amigos, por la pareja, en la comunidad. También cuando hay desacuerdos en la iglesia o en la comunidad espiritual. Muchas veces eso también nos prueba, nos hace entrar en conflictos emocionales. La desilusión con los líderes espirituales o figuras de autoridad. La dificultad para perdonar y para ser perdonados trae crisis a nosotros. Eso nos trae una prueba relacional.
y pruebas de obediencia. Esperar en Dios cuando las promesas tardan en cumplirse. Estamos ansiosos diciendo, Señor, pero ¿por qué no respondes? Cuando tenemos que renunciar a algo valioso por la obediencia. Por ejemplo, cuando un hermano dice, no puedo seguir trabajando porque el sábado es el día del Señor, tengo que renunciar. Entonces entra en una prueba de obediencia con propósito. Cuando servimos sin reconocimiento, cuando estoy haciendo el trabajo pero no me lo reconocen, ¿verdad? Cuando nos toca tomar decisiones difíciles por convicción, como lo hizo Daniel, por ejemplo, en Babilonia, que puso en riesgo la vida suya por servir al Señor, por ser obediente a Dios. Aceptar llamados que implican sacrificios, mudarse. Y es muy interesante porque cada una de estas pruebas nosotros podemos relacionarnos con algunas cosas de la naturaleza, por ejemplo con la siembra y la cosecha, con las podas, con los cambios en el ambiente, en el aire, en el clima, etcétera, cómo afecta a la naturaleza. Y yo estaba pensando un poquito para poner de ilustración para que ustedes se acuerden, porque la luna es algo que vemos todas las noches y nosotros nos proponemos, ¿cierto? O algunas. Por ejemplo, en la luna nueva, es los momentos más oscuros de la noche, ¿no? La luna no sale por ninguna parte, la luna está oscura. Es los momentos de oscuridad, es el momento de espera, es el momento del silencio, cuando estamos agitados por algún problema, por alguna situación, pero no vemos salida. Entonces es cuando la luna no está por ahí, ¿no? La luna está nueva. Entonces, pero después de la luna nueva empieza la creciente, ¿verdad? Viene el cuarto creciente. Es cuando usted tiene que hacer decisiones difíciles, cuando debe mostrar su obediencia a Dios, cuando debe avanzar con fe. Es cuando generalmente las semillas brotan de la tierra, que tienen que hacerlo con dificultad. Luego viene la luna llena, esos momentos cuando los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes viven en luna llena, ¿no? Ellos no piensan que van a llegar a viejos, ¿no? Ven al papá y dicen, mi mamá y mi papá ya están viejitos, no piensan en eso, ¿no? Están en la luna nueva, en el esplendor de la vida, no hay nada que les dificulte, no les duele nada, ¿no? La luna llena. Y también viene el cuarto menguante, ¿no? Que es el momento cuando hay que podar, ¿no? Hay que podar. Viene la poda, la hermana Victoria sabe de podas, ¿cierto? Viene la renuncia, tenemos que prepararnos inclusive para lo nuevo. A veces es cuando decimos, bueno, ya es conocido, hay que cortarlo, el cuarto menguante. Así que en las dificultades ustedes asocienlo con alguna de esas partes. Pero espero que siempre estén en luna llena, ¿no? Todos los hermanos de la hora mismo estén en luna llena, con la esperanza y con la fe puesta en el Señor. Vamos a entrar en el significado bíblico de las pruebas. Y vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. La hermana Sonia es una persona que constantemente sabe lo que es acercarse a una persona que tiene una prueba, un conflicto, una dificultad, ¿verdad? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, vamos desde el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo presente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra afligirse es lupeo en el original. Es esto, angustiarse, estar triste, causar pena, estar apesadumbrado. Y el apóstol Pablo dice que en ese tiempo, aún aunque sea por un poco de tiempo, es posible que seamos afligidos en diversas tentaciones, dice una versión de la Biblia,
Otras versiones lo traducen pruebas, y es que es la misma palabra tanto para pruebas como para tentaciones. Y entonces la palabra prueba es pirasmos, que significa que usted está entrando en un experimento, está entrando en una experiencia, ya sea buena o ya sea mala, ¿cierto? Una experiencia que le va a conducir al bien, o una experiencia que del mal. La palabra peirasmos también es disciplina, es adversidad, es tentación, es provocación, es solicitación. En otras palabras, diversas circunstancias de las que hemos estado hablando, como una definición de la palabra prueba. Ahora, el apóstol Pedro dice en el versículo 7 que la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, y para ser hallados en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí el apóstol Pedro cambia el término y utiliza la palabra dokimon, porque el objetivo de la prueba es que usted llegue a ser alguien confiable, alguien que después de que ha pasado la prueba, realmente se pueda confiar en usted, y porque ha alcanzado los objetivos para el cual ha sido en cierta forma sometido. Entonces, la prueba es examen, la prueba es disciplina, la prueba es inquirir, la prueba es examinar, la prueba es someter a presión, así como se somete el oro con el fuego a la persona, para que el resultado vaya en la dirección que quien somete la prueba sea alcanzado. Ahora el apóstol Pablo dice en el versículo anterior, el versículo 6, dice que debemos estar agradecidos, dice, por lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos. ¿Cómo es que nosotros podemos alegrarnos en medio de la aflicción? ¿Cómo es que la Biblia nos dice que nosotros debemos estar alegres en medio de la prueba? ¿Cómo es que el cristiano tiene que sentir gozo en medio de los conflictos y de la prueba? Porque el cristiano, lo primero que llega a entender es que la prueba tiene un propósito para su vida. Que la prueba tiene como objetivo un examen, que si el oro se somete con fuego, la prueba de la fe es mucho más preciosa que el oro. Porque la prueba de la fe tiene resultados eternos. Y entonces el cristiano que siente que está entrando en un periodo de prueba tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de ser vencedor en la prueba, de ser vencedor en ese ensayo, en ese proceso al cual, por X o Y razón, está siendo sometido. 1 Pedro 4:12, abran sus Biblias. 1 Pedro 4:12 dice: carísimos, no maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina o extraña os aconteciese. Versículo 13: antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfos. El apóstol Pedro nos dice que no tenemos que extrañarnos que entremos en pruebas,
que no tenemos que maravillarnos cuando somos examinados por fuego, como si fuera algo extraño, porque debemos gozarnos en que el Señor nos tiene en cuenta para la prueba. Vamos más adelante a ver, porque el versículo 13 dice: antes bien gozados en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Como dije antes, la palabra prueba es peirasmos, es decir, sois examinados, es otro sinónimo de prueba. Y también la palabra se utiliza para la tentación, Santiago dice que el Señor no tienta a nadie, pero aquí esta Biblia la traduce como tentación, prueba, pero es un examen realmente, ¿cierto? Y la manera como la palabra del Señor nos dice que es la prueba y que tiene que ser la prueba, es una prueba de fuego, una prueba que es por fuego. Y cuando hablamos de fuego estamos hablando de conflagración, ¿cierto? Estamos hablando de calamidad, estamos hablando de algo que arde. Y ese examen del fuego, como decía antes, es un ensayo, es un juicio, es un proceso por el que estamos pasando, Ahora el apóstol Pablo dice que realmente no debemos maravillarnos de que eso nos suceda. Y nosotros nos damos cuenta y nosotros percibimos muchas veces por qué viene la prueba. Vamos a suponer en los conflictos relacionales, a veces nosotros somos los autores de las pruebas, porque no nos relacionamos bien con las personas, ¿cierto? Y entonces vienen conflictos. Otras veces en la salud es porque no cuidamos bien nuestro cuerpo y estamos realmente cosechando algo que hemos sembrado. Pero de todas maneras se constituye en una prueba. Y otras veces es porque el Señor nos coloca en situaciones y en momentos que Él nos debe probar, porque la prueba tiene un espectro y un aspecto fundamental en la vida cristiana, y es lo que se llama la prueba de la fe. Cuando yo soy probado y soy un hijo de Dios, entonces no simplemente los eventos que le ocurren a cualquier otra persona fuera que los trata de una manera diferente, pero al cristiano se constituye en la prueba de la fe. ¿Cómo es que yo, como hijo de Dios, hago frente a la prueba? ¿Cómo es que yo me comporto en medio de la prueba? Y eso es algo muy interesante, porque el apóstol Santiago en el versículo 1 y el versículo 2 que ya leímos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o cuando cayereis en diversas pruebas. ¿Por qué es que el cristiano puede tener sumo gozo? Y estuve analizando un poquito las palabras. La palabra sumo no es necesario que nosotros la analicemos, porque ya todos sabemos que sumo es la totalidad de algo. Pero estuve mirando un poquito esa palabra gozo. ¿Qué significa que nosotros los cristianos debemos tener sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas y tribulaciones? ¿Por qué? Y definamos la palabra gozo. La palabra gozo es jará en griego, pero es deleite. Deleite. Cuando estemos en diversas pruebas, dice, gozo es deleite, es tranquilidad, es una alegría enorme, es un gozo excelente, es un gozo pleno, es un gozo en exceso. Entonces, el Señor dice: cuando estéis en pruebas, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros tenemos que gozarnos cuando estamos en diversas pruebas? Y él mismo, el apóstol Santiago, lo contesta: porque
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es la paradoja de la vida cristiana. Según la palabra de Dios, cuando alguien cae en una prueba, en vez de tristeza debe tener regocijo. Increíble, ¿verdad? Y como dije antes, hay varias razones para eso. Primero, mi fe está siendo probada. Tengo la oportunidad de saber cuánta es mi fe o cómo está mi fe. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y eso solo se puede conocer realmente cuando vienen las pruebas. Nosotros no sabemos cómo nos vamos a comportar hasta cuando viene una crisis. Cuando viene una cierta situación, no sabemos cómo nos vamos a comportar. Mientras todo va viento en popa, ¿verdad? Mientras estamos en luna llena, muchachos, ¿no? Mientras estamos en luna llena, los muchachos, ¿no? No hay pruebas, no hay dificultades, tenemos al papá y a la mamá que nos da todo, etcétera, etcétera. Y estamos tranquilos, pensamos que nunca vamos a llegar a viejos, etcétera, ¿cierto? Pero, cuando viene la prueba, tengo la oportunidad de saber cuánta es mi fe y cómo está mi fe. ¿Cómo es mi reacción ante el dolor, ante la provocación, ante las pérdidas? Cuando me encuentro con el hermano que me trató mal, ¿no? ¿Cómo es mi reacción? Ahí el Señor, eso es una prueba sencilla, ¿no? Pero el Señor a veces nos somete a eso para ver cómo reacciono. ¿Cómo es que yo reacciono? Y el cómo reacciono me dice cómo estoy. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está la altura de mi fe? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo mantengo la fidelidad a los principios por encima de mis compromisos laborales, por ejemplo? Ante la tentación, ¿cierto? De que no, Cristian, necesitamos que venga a trabajar el sábado porque tenemos mucho trabajo y tú tienes tres equipos, pero necesitamos, Cristian, necesitamos que trabajes el sábado. Tentación, la prueba de la fe, ¿cierto? La prueba de la fe. ¿Cómo reacciono? Cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, entonces el cristiano sabe que eso le sirve para saber cómo está su fe. Y cuando el cristiano, si el Señor nos avisara que vamos a entrar en una prueba, lo lógico, según la Escritura, sería: Señor, gracias, porque me vas a probar. Tremendo, difícil, ¿verdad? Difícil. Ahora, Jesús soportó el dolor. Y Jesús soportó el dolor de la cruz. Y Jesús soportó muchas cosas porque Él veía y tenía el gozo de los frutos que iba a dar su sufrimiento. Y el apóstol San Pablo dice en Hebreos que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A Jesús se le presentó, el Padre le presentó a todos nosotros, y le presentó a la multitud de los salvados, y le dijo: esto solo es posible si tú pasas a través de la prueba y si tú pasas a través del dolor. Y aunque en él no había pecado, él se sometió a la prueba, al dolor, a la aflicción, porque vio el resultado. Y cuando el Hijo de Dios, por circunstancias diversas de la vida, es sometido a la prueba, entonces la palabra del Señor dice que debemos alegrarnos en exceso, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, la paciencia que nosotros necesitamos. La prueba de la fe produce paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La palabra es upomoné, la paciencia, y es resistencia alegre o esperanzada. La paciencia es resistir con alegría y con esperanza. Primero, también ser constantes, soportar.
y paciencia continua. La paciencia implica perseverancia firme, alegre y esperanzada en medio de las pruebas. Y entonces, la etimología de la palabra es hipo, que es bajo, y menos permanecer, o sea, permanecer bajo o soportar con firmeza. Eso es la paciencia. Como resultado, podemos decir, ustedes recuerdan, Apocalipsis 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Así que podríamos decir que la paciencia, cuando decimos estos hijos, cuando Dios presenta a su pueblo como paciente, es porque el pueblo de Dios ha soportado, ha superado, ha vencido en las pruebas cotidianas, en las pruebas de la fe y en las pruebas a quienes son sometidos. Ahora, hemos definido un poco la cuestión de las palabras, de la prueba, lo que es las pruebas y lo que es la paciencia. Pero ¿cuál es el propósito de las pruebas? Santiago 1:4, abran su Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. El objetivo de las pruebas no es simplemente que alcancemos la paciencia, pero el propósito o a dónde nos lleva la paciencia es hacia la perfección del carácter cristiano. Y dice el apóstol Santiago, para que no os falte ninguna cosa. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que es a través de la prueba como podemos alcanzar muchas veces el carácter cristiano? A veces nos dicen que es a través de la prosperidad. Hoy hay iglesias que hablan de la prosperidad y que el cristiano siempre es próspero y que lo que tiene que esperar es prosperidad y prosperidad y prosperidad. Pero no es a través de la prosperidad que se consigue la paciencia, sino que la paciencia se logra a través de la prueba. Y las pruebas tienen un propósito, y es que usted y yo alcancemos y lleguemos a ser perfectos en Cristo Jesús. Ese es el primer propósito de la prueba. Porque algo nos falta, y Santiago dice que el propósito es para que no nos llegue a faltar nada. Que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Muy interesante. Muy interesante. Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. La tribulación produce paciencia, dice Pablo, y la paciencia, carácter probado. Y la paciencia produce carácter probado. El objetivo de la prueba, el objetivo del conflicto es que nuestro carácter, lleguemos a tener un carácter probado, un carácter que ha sido puesto a prueba y que realmente no ha fallado. Como mencionaba antes, realmente en el mar de vidrio, en la patria celestial, el Señor va a decir, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, noten lo que dice la sierva del Señor, la hermana Juárez. Hay varias cositas muy interesantes que ella nos habla acerca de las dificultades y las pruebas, porque cuando yo miro para todo alrededor y miro a mis hermanos de la isla ahora mismo, y yo veo que hay muchos hermanos que están siendo fuertemente probados. Que hay pruebas, todos tienen sus luchas, sus conflictos, sus pruebas. Y necesitamos percibir lo que hay detrás de la prueba para que nuestra fe no falle, para que nuestros conceptos y nuestras percepciones no sean torcidas y nos afecten espiritualmente. Ahora leo de la sierva del Señor.
Dice ella, las pruebas constituyen parte de la educación que se da en la escuela de Cristo para purificar a los hijos de Dios de la escoria terrenal. Precisamente porque Dios está dirigiendo a sus hijos, pasan por circunstancias apremiantes. Primer punto es que constituyen parte de la educación. Ninguno de nosotros va a escapar ni escapa a las pruebas y las dificultades en escuelas de Cristo. Es parte de la educación. Segundo, las pruebas y los obstáculos constituyen los métodos elegidos por Él para disciplinarlos y la condición señalada por Él también para lograr el éxito. El que lee el corazón de los hombres conoce sus debilidades mejor que ellos mismos. Ve que algunos tienen cualidades que correctamente orientadas pueden ser usadas para el progreso de su obra. En su providencia pone a esas almas en diferentes situaciones y diversas circunstancias para que puedan descubrir los defectos que ellos mismos ignoran. Les da la oportunidad de vencer esos defectos y prepararse para servir. A menudo, para purificarlos, permite que se enciendan los fuegos de la aflicción. Tercero, así que el primero es la necesidad de educación que el Señor tiene. Es parte de la educación que nosotros tenemos. Segundo, es el método elegido por Dios para la disciplina, las pruebas y las condiciones señaladas para alcanzar el éxito. El éxito es la vida eterna. Ahora, el tercer punto, dice: el cuidado de Dios por su herencia es constante. En medio de la prueba, el cuidado de Dios por su herencia es constante. No permite que sobrevenga aflicción alguna a sus hijos fuera de las indispensables para su bienestar presente y eterno. Claro, hay cosas que en un momento dado no podemos clasificarlas como una prueba de tipo espiritual, cuando, por ejemplo, quizás alguien tiene una condición de salud que es hereditaria, por decir algo. Pero aunque esa se convierte en una prueba para nosotros espiritual, porque nosotros quisiéramos que el Señor respondiera a nuestros pedidos, ¿verdad? A lo que nosotros queremos. Pero, dice, no permite que sobrevenga aflicción alguna a sus hijos fuera de las indispensables para su bienestar presente y eterno. Purificará su iglesia así como Cristo purificó el templo durante su ministerio terrenal. Todas las pruebas y aflicciones que el Señor permite que recaigan sobre su pueblo son para que logre una piedad más profunda y tenga mayor fortaleza para proclamar los triunfos de la cruz. Muchas veces, mis hermanos, el único recurso y la única solución para nosotros poder sobrevivir a través de la prueba es sencillamente confiarnos en el Señor. Decir: Señor, yo no puedo hacer nada. Tú prometes estar cerca de mí. Tú prometes ser mi ayudador, mi consolador. Y sencillamente entregarnos en las manos del Señor. Cuarto punto. El mismo hecho de que tengamos que soportar pruebas muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con lo cual glorificar su nombre, no gastaría tiempo refinándonos. No nos tomamos el trabajo de podar las zarzas. Lo que prueba es el mineral precioso. Hace que el proceso refinador reproduzca su propia imagen. Confíe, tenga esperanza, sea fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza. Él lo ama. Escuche sus palabras: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Apocalipsis 3:19. No ha pasado por alto a usted como indigno de una prueba. Me llamó mucho la atención este último párrafo de la hermana Juan. Era alguien que estaba pasando por situaciones muy difíciles, que
estaba pasando por situaciones muy complicadas, muy dolorosas, y la hermana Juárez le dice, no lo ha pasado por alto a usted, no lo ha pasado como indigno de no tener pruebas. O sea, tú eres digno de tener pruebas. Gloria a Dios, que el Señor te tuvo en cuenta, te tiene en el horno, te está purificando. El objetivo es que desarrolles esa paciencia, ese carácter perfecto, es que llegues al cielo. Amén. Amén. Complicado, ¿verdad? Difícil de entender, difícil de aceptar. Y mis hermanos, y hay situaciones que nosotros no podemos cambiar. Al apóstol Pablo, ustedes recuerdan, cuando iba para Damasco, el Señor lo tumbó del caballo. Y Pablo, la luz lo cegó. Estuvo 3 días ciego. Bueno, 3 días ciego. El Señor le manda allí al discípulo Ananías. Y entonces le devuelve la vista. Y Pablo quedó con problemas de la vista. No podía ver bien. Pablo era cegatón, era ciego casi. Pablo tenía que utilizar un escribano para que le escribiera sus cartas. Le dictaba las cartas, siempre tenía alguien porque no alcanzaba a ver. Y Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón. Le he rogado 3 veces al Señor y no me responde. O me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Amén. ¿Está pasando por pruebas usted? Quinto punto. Por la prueba el Señor examina la fortaleza de sus hijos. Y está fuerte el corazón para soportar. ¿Está la conciencia libre de ofensa? ¿Tolera el testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos los hijos de Dios? Esto averigua el Señor probándonos. A través de la prueba el Señor dice, ¿cómo está tu fortaleza? ¿Cómo está tu fortaleza? ¿Cómo está tu conciencia? En medio de la prueba de pronto puede levantarse el resentimiento o el rencor o la desesperanza, etc. Esto averigua el Señor probándonos. En el horno de la aflicción nos purifica de toda escoria. Nos envía pruebas no para causar dolor innecesario, sino para llevarnos a contemplarle, para fortalecer nuestra paciencia, para enseñarnos que si no nos rebelamos, si no ponemos nuestra confianza en Él, veremos su salvación. Sexto punto, que permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Esta mañana, cuando llegó el hermano Héctor, el hermano Mario llegó y nos saludó y le dijo, hermano Héctor, ¿cómo se encuentra? El hermano Héctor le dijo, excelente, no podía estar mejor. La prueba también nos permite, si usted la está soportando, poder ser consuelo y ayuda para otros. Último punto. Es difícil para la naturaleza humana soportar el proceso refinador, pero solo mediante su aplicación se purgará toda la escoria del carácter. En el horno de la prueba somos purificados de la escoria que nos impide reflejar la imagen de Cristo. Dios evalúa cada prueba. Él vigila el horno de fuego de prueba a cada alma. Salmo 35 de febrero de 1902. La prueba es indispensable y es inevitable. Y es la única, solo mediante la prueba, mediante la aplicación de la prueba, es que se purgará toda la escoria del pecado. Difícil, ¿no? Duro que nos digan eso.
Quisiéramos que todo fuera viento en popa. Color de rosa. ¿Cierto? Que siempre el viento, que fuera todo color de rosa, que siempre los vientos fueran favorables, pero no es así. Si queremos llegar, por eso es que los que dicen que la iglesia no tiene que pasar por pruebas, están un poquito más, ¿verdad? En el tiempo del fin, Zacarías 13:8, un texto muy importante: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán trasladadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en pie. Está hablando de Israel, está hablando de Israel espiritual, y está hablando de aquel tiempo, de nuestro tiempo. Las 2/3 partes de la iglesia serán taladas y quedará la tercera parte solamente. Y luego dice Zacarías 13:9: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. En medio del fuego, de ese remanente, para que el pueblo pueda decir: Jehová es mi Dios, y para que él pueda decir: este es mi pueblo. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte sufrimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios prueba la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Y si estamos poco dispuestos a ser escudriñados por el Señor, nuestra condición es, a la verdad, grave. Wow. Dios es el refinador y purificador de las almas. En el calor del horno, la escoria queda para siempre separada del verdadero oro y la plata del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso, a fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Testimonios de Hechos, tomo 3 páginas, capítulo 45. Conclusión: el Señor de Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Los hijos de Dios son llamados a experimentar pruebas. Nadie está exento, pero son dadas con un propósito. Sin la cruz no hay corona. Las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que va a ser manifestada cuando el Señor se manifieste. Las pruebas presentes no se pueden comparar con la gloria, con la felicidad que el Señor va a dar a los vencedores. Por lo tanto, nos invita a soportar con paciencia las pruebas, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Amén. Amén. Entre más oscura la noche, más estrellas de esperanza podremos ver en el firmamento. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están luchando. Sigan luchando con esperanza y valor. Amén. Amén. No se intimiden ante los dardos de fuego del maligno. Que el Señor les bendiga. Amén.